¿Alguna vez has sentido el silencio gritar tan fuerte que el sonido de tu propia sangre pulsando en los oídos parece el redoble de un tambor fúnebre? Yo lo siento, todos los días. Es lo primero que me despierta incluso antes de que el sol piense en escalar las crestas afiladas de la Sierra de Chihuahua, y es lo último que me arrulla en un sueño sin ensueños. Mi nombre es Arturo, y el silencio es mi rancho, mi herencia, mi penitencia. La rutina es la única oración que conozco, un ritual para mantener a los fantasmas a raya. El piso de madera helado bajo mis pies descalzos es el primer golpe, la primera ancla en el presente. El agua de la palangana tiene el mismo frío cortante, y mientras me la echo en la cara, no veo a un hombre de 30 y tantos años en el reflejo del pequeño espejo manchado. Veo los surcos que la pérdida ha cavado alrededor de mis ojos, el mapa de un territorio que nadie debería explorar. El olor a café de olla recalentado de la cafetera de peltre se mezcla con el olor a polvo y soledad, el perfume de mi existencia. Afuera, el mundo todavía está sumergido en un azul profundo, casi morado, pero yo ya conozco cada sombra de color. La chamba no espera la luz. Mis manos, callosas y gruesas, saben el camino solas. El peso familiar de la cubeta de granos, la textura áspera de la soga del pozo, el calor tibio y pulsante del flanco de mi caballo, viento mientras le ajusto la montura. Él es la única criatura con la que intercambio algo más que un gruñido antes del mediodía. No exige respuestas, solo entiende el peso de mi cuerpo y la leve presión de mis riendas. Mi rancho es un espejo de mi alma, vasto, aislado, funcional y con las cercas bien puestas. Cada tabla que reparé, cada poste que clavé en la tierra dura, fue un esfuerzo para contener el caos que vive dentro de mí. La casa es pequeña, solo lo esencial. Una cama, una mesa, 2 sillas, aunque una de ellas nunca se usa, y una chimenea que rara vez enciendo, pues el calor parece una indulgencia, un recuerdo de un confort que ya no me permito sentir. Las paredes están desnudas, excepto por un único clavo chueco cerca de la puerta, donde alguna vez hubo un calendario con un círculo rojo marcando una fecha que ahora intento olvidar. El descontento no es un sentimiento agudo, como una puñalada. Es más como una enfermedad crónica, un zumbido bajo y constante en el fondo de mi mente. Es la quietud demasiado pesada después de que cesa el mugido del ganado, el vacío de la silla al otro lado de Dinos. La mesa, la forma en que el eco de mi propia tos parece llenar un espacio demasiado grande para un solo hombre. A veces, mientras cabalgo por los linderos de mi propiedad, mirando la inmensidad de la sierra que se extiende hasta donde la vista no alcanza, lo siento, una punzada, no de tristeza sino de algo más hueco, la sensación de que solo estoy existiendo, respirando por costumbre, manteniendo una fortaleza cuyos tesoros fueron saqueados hace mucho tiempo. El recuerdo llega sin aviso, como una tormenta de verano en el desierto. No es una película, son fragmentos sensoriales que me emboscan. El olor a tierra mojada, el sonido de la risa de una niña, tan cristalina que parece quebrar el aire, el peso de un cuerpo pequeño en mis hombros y el toque suave de una mano en mi nuca. Sofía, Luna. Los nombres son como brasas que aún queman bajo las cenizas. Recuerdo aquella noche no en imágenes, sino en sensaciones. La lluvia no caía, se derramaba del cielo como si el mundo se estuviera ahogando. El viento aullaba como un animal herido. Estábamos volviendo, riéndonos de alguna tontería, Luna dormida en mi espalda. Entonces, el sonido, un estruendo bajo, un temblor bajo las patas de viento, un rugido que no era del cielo, sino de la tierra deshaciéndose, tragándoselo todo. La oscuridad, el grito de mi propio nombre en mi garganta, el peso aplastante del lodo y la pérdida.
Desperté con el sabor a sangre y tierra en la boca, solo, bajo un cielo que de repente se había quedado demasiado silencioso. Perdí mi brújula esa noche, perdí mi norte, mi sur, mi todo. Desde entonces, la tierra que tanto amaba, que me enseñó a leer los vientos y las estrellas, se ha convertido en mi carcelera. La conozco, la respeto, pero ya no confío en ella. Ella da y ella quita con la misma indiferencia. Antes de sumergirnos de lleno en este viaje que comienza en el polvo y el dolor, me encantaría saber desde dónde estás siguiendo esta historia. Es una alegría inmensa saber que estos viajes pueden tocar corazones en tantos lugares distintos, quizás incluso en lugares que, como mi rancho, parecen lejanos de todo. Deja tu comentario abajo, dime tu ciudad, ya sea en Perú, en la República Dominicana, en el mismo México o en Colombia. Ahora, prepárate para conocer el viaje que comenzó aquel día, cuando mi silencio fue quebrado no por un trueno, sino por la voz de una mujer llena de una fuerza que yo no había visto en años. Verás cómo la perseverancia en los momentos más oscuros, la terquedad de un corazón que se niega a rendirse, puede convertirse en nuestra mayor herramienta. Empecemos. El detonante del fin de mi mundo silencioso no fue un estruendo, sino un brillo metálico bajo el sol implacable de Chihuahua. Estaba en mi patrulla habitual, el cuerpo moviéndose con la pereza del calor, los ojos entrecerrados, leyendo el terreno más por instinto que por atención. Y entonces lo vi. Un reflejo que no pertenecía al paisaje. No era el brillo de la mica en las rocas, ni el reflejo de la luz en un charco de agua. Era algo fabricado, cruel. Desmonté de viento, el sonido de mis botas en la tierra seca era el único ruido. Me acerqué despacio, el corazón empezando a latir un poco más rápido, un ritmo de alerta que conocía bien. Y entonces la vi, una mujer. El cabello oscuro estaba pegado a su frente sudorosa. El polvo cubría su ropa de ciudad, pero era su pierna la que atrapó mi mirada. Atrapada en una trampa de oso, de esas de acero, con dientes que rasgan la carne y quiebran los huesos. Se me revolvió el estómago. Pero lo que me sacudió, lo que detuvo mi mundo, no fue la herida ni el dolor evidente en su rostro pálido. Fue su mirada. Sus ojos, grandes y castaños, no estaban llenos de súplica o pánico. Ardían en llamas, una furia y una determinación tan puras, tan intensas, que parecían una fuerza de la naturaleza. Me miró fijamente y con los labios secos y agrietados susurró, la voz ronca, pero increíblemente firme. «El niño, por favor, encuentre a Mateo». Mi primera reacción fue dar un paso atrás, no por miedo a la escena, sino por un instinto de autopreservación más profundo que un pozo. Su petición, la urgencia en su voz, la responsabilidad implícita en esas palabras, era un peso que no quería, un peso que juré nunca más cargar. Mi mundo era contenido, seguro en su soledad. Involucrarme era invitar al caos, al dolor, a la posibilidad de otra pérdida. No, la palabra se formó en mi cabeza, fría y dura como una piedra. Esto no es asunto mío. Miré la trampa, su pierna, y mi cerebro de vaquero comenzó a calcular. ¿Cómo abrir las fauces de acero? La palanca necesaria, el riesgo de empeorar la herida. Eran problemas prácticos, mecánicos. Podía lidiar con la mecánica, la parte humana, la súplica en sus ojos, el nombre Mateo, flotando en el aire caliente entre nosotros. Ese era un territorio del que llevaba años huyendo. Quería dar media vuelta, montar en viento y galopar hasta que el sonido de mi propio corazón, jadeante, ahogara su voz en mi memoria. Volver a mi silencio, a mis cercas, a la seguridad de mi dolor controlado, porque la última vez que me importó algo, la tierra tembló y se tragó mi mundo. La conexión para mí era solo el preludio de la pérdida. El debate interno era una tormenta silenciosa. Una parte de mí, la parte que construyó muros alrededor de mi corazón, gritaba que huyera.
Es una extraña. El niño es un extraño. No les debes nada. Acuérdate de Sofía. Acuérdate de Luna. El amor es una trampa, y tú ya dejaste la pierna en ella una vez. Esa voz era lógica, cruel y convincente. Usaba mis cicatrices como prueba. Cada latido de mi corazón parecía hacer eco de la palabra «huye». Podía sentir el sudor corriendo por mi espalda, no por el calor, sino por la tensión. Mis manos, que momentos antes sabían exactamente qué hacer con una reata o una herramienta, ahora parecían inútiles colgando a mis costados. Pero entonces, otra voz, más antigua y más silenciosa, susurró. Era la voz del hombre que yo era antes del deslave, el hombre que creía en ayudar a un vecino, en proteger a los débiles. Era la voz que veía la fuerza en los ojos de esa mujer y sentía no lástima, sino una extraña resonancia. Y estaba el niño, Mateo. El nombre retumbaba. Un rostro pequeño y sonriente apareció en mi mente, no deseado. El hijo de una de las familias del pueblo cercano. Un niño flaco, de ojos curiosos, que a veces me observaba desde lejos cuando iba por provisiones. Me llamaba el vaquero, y callado. Una semana atrás, corrió hacia mí, con su manita extendida. En la palma sucia había dibujado con un trozo de carbón lo que él llamaba el mapa secreto de mi fuerte. Un garabato de líneas y una estrella. Yo sonreí. Un movimiento raro y oxidado de mis músculos faciales, y solo asentí. Ahora, el mapa secreto parecía una premonición. El mundo exterior confirmó el dilema, convirtiendo mi vacilación en un lujo que ya no podía permitirme. Mientras estaba paralizado por mi guerra interna, oí el sonido de un motor acercándose. Una vieja camioneta apareció en el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Eran hombres del pueblo. Se detuvieron bruscamente, los rostros una mezcla de pánico y preocupación. «¡Arturo! ¡Gracias a Dios! ¿No has visto a Mateo? ¡Desapareció!». La pregunta golpeó el aire y quedó flotando, pesada y real. La mujer en el suelo, Elena, como supe después que se llamaba, intentó levantarse, el dolor haciendo que su rostro se contrajera. «Estaba conmigo», dijo. La voz más fuerte ahora, alimentada por la adrenalina y el miedo. Estábamos caminando. Pisé esto. Corrió a buscar ayuda, pero ya ha pasado tanto tiempo. El pánico de los hombres era palpable. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranja y morado, colores de peligro. Las noches en la sierra no eran para niños. Eran para los coyotes, para el frío, para los peligros que se esconden en las sombras. Mi fortaleza de silencio estaba siendo sitiada. La realidad del mundo exterior, la comunidad en pánico, la maestra herida, el niño perdido, estaba derribando mis defensas una por una. Ya no era una cuestión abstracta de involucrarse. Era un hecho concreto. Un niño estaba en peligro en mis tierras, en mi territorio. La tierra que conocía como la palma de mi mano, la misma mano donde el niño había dibujado su mapa. El punto de no retorno no fue una decisión grandiosa, no fue un discurso ni una declaración, fue un movimiento casi imperceptible, mientras los hombres se arremolinaban alrededor de Elena, tratando de averiguar cómo liberarla. Me di la vuelta y caminé hacia viento. Mi mente, finalmente, silenció el debate. Solo había una claridad fría y afilada. Saqué mi facón de la montura y recogí un trozo de madera resistente del suelo. Regresé al grupo. Sin decir una palabra, me arrodillé junto a Elena. El olor de su sangre era metálico y acre. Podía sentir el calor de su piel febril. Evité sus ojos, enfocándome solo en la mecánica de la trampa. Usé la madera como palanca, colocándola entre las mandíbulas de acero. Con un gruñido apliqué todo mi peso. El metal gimió en protesta. Los dientes se separaron, apenas lo suficiente. Uno de los hombres jaló su pierna para liberarla. Hubo un suspiro colectivo de alivio, pero yo no sentí alivio.
Sentí el clic de la trampa cerrándose en otro lugar, alrededor de mi corazón. Elena, jadeando, me miró. La furia en sus ojos se había transformado en una súplica desesperada. «El mapa», dijo, con la voz quebrada. Me dijo que te había mostrado un mapa. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Abrí mi mano derecha, la palma sucia de tierra y sudor. El dibujo de carbón todavía estaba allí, borroso, pero visible. Un mapa a un fuerte secreto, dibujado por la mano de un niño desaparecido. En ese momento, mirando ese garabato infantil en mi mano callosa, lo supe. Había cruzado una frontera. Ya no había vuelta atrás. Mi silencio se había roto. Asentí, una sola vez, un movimiento que pareció desplazar una montaña dentro de mí. La cacería había comenzado. El mundo cambió en el instante en que acepté la búsqueda. El aire parecía más enrarecido, los colores de la sierra más nítidos, casi agresivos. El familiar confort de mi territorio se transformó en un laberinto de peligros potenciales. Cada sombra parecía más larga, cada sonido del viento un posible susurro de advertencia. Este era un nuevo mundo, no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque mi percepción de él lo había hecho. Ya no solo existía en él, estaba cazando en él, y quizás siendo cazado, con Elena siendo atendida por los otros hombres, su pierna inmovilizada de forma improvisada, su rostro pálido de dolor, pero sus ojos aún fijos en mí con una intensidad ardiente. Me concentré en el suelo. El mundo se redujo a un círculo de tierra a mi alrededor. Ignoré las voces ansiosas, el pánico latente. Me arrodillé donde Elena había caído. Mi respiración se volvió lenta y profunda, un truco que aprendí para calmar a los animales y a mí mismo. El olor a polvo y tomillo silvestre llenó mis fosas nasales. Mis dedos, gruesos e insensibles para muchas cosas, se convirtieron en sensores delicados, suspendidos sobre la superficie del suelo. Podía ver las huellas de Elena, el arrastre de su zapato antes de pisar la trampa, y junto a ellas, más pequeñas, más ligeras, las huellas de un niño, las huellas de Mateo, apuntaban en dirección opuesta a la carretera, hacia el corazón de la sierra. No corrió hacia el camino en 1900, busca de ayuda. Corrió hacia el desierto. ¿Por qué? La pregunta resonó en el silencio de mi mente. Quizás hacia su fuerte secreto. El mapa en mi mano parecía quemar. La reacción vino en cámara lenta, una ola de frío recorriendo mi cuerpo a pesar del calor del atardecer. Mientras seguía la línea de las huellas de Mateo, mis ojos captaron algo más, algo que no debería estar allí. Otra serie de huellas, más grandes, más pesadas, botas de hombre. No eran del grupo que acababa de llegar, eran más viejas, presionadas más profundamente en la tierra. Y lo más escalofriante, estaban sobrepuestas a las del niño, no siguiendo a un lado, sino directamente encima, como si el hombre estuviera ocultando deliberadamente los rastros del niño con los suyos. Se me heló la sangre. El zumbido en mis oídos aumentó. Esto no fue un accidente. La trampa no era para un animal, era para gente. Y este hombre no estaba ayudando al niño, lo estaba persiguiendo. El escenario completo se reconfiguró en mi mente. La trampa, el niño corriendo, el hombre siguiéndolo. No era una misión de rescate de un niño perdido. Era una cacería contra un depredador humano. El aire se volvió pesado, difícil de jalar a los pulmones. Miré hacia el horizonte, a las montañas que se convertían en siluetas oscuras contra el cielo sangriento. Allá afuera, en la inmensidad, un niño pequeño estaba siendo perseguido, y yo era el único que lo sabía. La responsabilidad cayó sobre mí no como un manto, sino como una piedra de molino. Mi soledad, que antes era un escudo, ahora parecía una debilidad terrible. Mi mente, por tanto tiempo enfocada en tareas simples y repetitivas, ahora corría a 1000 por hora, analizando, trazando estrategias. Primero, el tiempo. El sol se estaba poniendo rápido.
En menos de una hora la oscuridad haría el rastreo casi imposible. Segundo, el enemigo. Quienquiera que fuera, era un cazador. Conocía la sierra. Era lo suficientemente cruel como para usar trampas de acero en senderos humanos. Era lo suficientemente listo como para esconder sus rastros. Eso lo hacía peligroso, impredecible. Tercero, el recurso. Yo. Mi conocimiento de la tierra era la única ventaja que tenía. Conocía atajos que no estaban en los mapas, fuentes de agua escondidas, cuevas que podrían servir de refugio, y tenía a viento, que podía cubrir terreno más rápido que cualquier hombre a pie. Cuarto, el mapa. El garabato en mi mano. Era la única pista sobre la dirección de Mateo. No estaba simplemente corriendo, sin rumbo. Iba a alguna parte. Necesitaba descifrar la lógica de un niño de 7 años. Me volví hacia el grupo. Mi voz, cuando salió, estaba ronca por el desuso, pero firme. Necesito agua y algo de comida, y un rifle. El mío se quedó en el rancho. Los hombres me miraron, la confusión dando paso al miedo al ver la expresión en mi rostro. Uno de ellos, el más viejo, llamado Miguel, asintió lentamente. ¿Qué viste, Arturo? No podía contarles sobre las huellas sobrepuestas. Eso crearía pánico, y el pánico lleva a errores. Se hace de noche, dije, la media verdad sonando hueca. Hay animales. Necesito estar preparado. Fue suficiente. Entendieron el lenguaje del peligro. La interacción fue tensa, cargada de significados no dichos. Mientras uno de los hombres corría a la camioneta por los suministros, Elena se arrastró más cerca de mí, ignorando el dolor en su pierna. Sus ojos me escrutaban, tratando de leer más allá de mi máscara de estoicismo. ¿Qué fue? ¿Qué sabes? Preguntó, la voz baja, solo para mí. El olor a antiséptico barato que los hombres habían puesto en su herida se mezclaba con el olor a polvo y miedo. Podía sentir su determinación como un calor físico. Mentirle parecía imposible, pero la verdad era un arma demasiado peligrosa para entregársela ahora. No se fue hacia el camino, dije, enfocándome en un punto por encima de su cabeza. Se fue a las montañas, su mapa. Debe estar siguiendo el mapa. Entonces tenemos que ir tras él, declaró. No preguntó. Intentó levantarse, la determinación en su rostro casi haciéndole olvidar la herida. Tú no vas a ninguna parte, dije, la voz más dura de lo que pretendía. Estás herida, solo nos retrasarías. Las palabras la golpearon como una bofetada. El dolor brilló en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por una terquedad de acero. Es mi alumno. La responsabilidad es mía. Yo voy. No, no vas, dije, encontrando sus ojos por primera vez. Dejé que viera un destello de la urgencia, del peligro que yo sentía. Tu responsabilidad ahora es seguir viva. Déjame traerlo de vuelta. Tú me enseñas a leer libros. Yo te enseño a sobrevivir aquí. Y la primera lección es, no seas un lastre. La crueldad de mis palabras era una herramienta necesaria. Necesitaba que se quedara. Necesitaba ser rápido, solo. Miguel regresó con una cantimplora, un trozo de carne seca y un rifle viejo pero funcional. Lo tomé, el peso del acero familiar en mi mano. Asentí hacia él, un agradecimiento silencioso. Sin mirar atrás, sin una palabra de despedida, monté en viento y lo incité a un trote rápido, siguiendo las huellas que solo yo podía ver hacia el corazón oscuro de la sierra. El sonido que me siguió no fue el de los hombres, sino el de una única oración susurrada por Elena, una brisa de fe contra el viento frío de la noche que se acercaba. La sierra de noche es un animal diferente. Durante el día es una belleza austera, un paisaje de rocas y cactáceas pintado en tonos de ocre y verde grisáceo. De noche se transforma. Las sombras se alargan y se funden, creando monstruos donde antes solo había piedras. El silencio ya no es vacío, sino que está lleno de sonidos minúsculos y furtivos. El susurro de un animalito en los arbustos, la llamada lejana de una lechuza,
el zumbido de los insectos. Para mí, esos sonidos eran un lenguaje familiar, pero esa noche, cada uno era un signo de interrogación. Sería Mateo, sería el cazador. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, cada músculo tenso, cada sentido agudizado al límite. La luz de la luna era débil, filtrada por nubes delgadas, forzándome a confiar más en mis otros sentidos. El olor de la tierra, la sensación de la brisa en mi cara, la forma en que viento movía las orejas, captando sonidos que yo no podía oír. La búsqueda fue una secuencia de desafíos que pusieron a prueba cada gramo de mi habilidad. El primer desafío fue perder el rastro. En una zona de roca pura, las huellas desaparecieron. El pánico, frío y rápido, intentó instalarse. Respiré hondo, cerrando los ojos por un momento. Piensa como él, me susurré. Piensa como un niño. ¿A dónde iría? Seguiría el camino más fácil. Busqué piedras sueltas, ramas rotas, cualquier señal de paso. La encontré. Un pequeño hilo de lana roja, atrapado en un nopal espinoso. De su camisa. El alivio fue como un trago de agua fresca, pero duró poco. El rastro me llevó a una bajada empinada, un barranco de grava suelta. Desmonté, atando a viento a un árbol. El descenso era traicionero. Cada paso amenazaba con iniciar un pequeño derrumbe. Usé las manos tanto como los pies, sintiendo la roca fría y áspera bajo mis dedos. Allá abajo, el sonido de agua corriendo, un arroyo, y allí, en la orilla lodosa, las huellas de nuevo, las del niño y las del hombre, todavía peligrosamente cerca. Mi mente, que por tanto tiempo se contentó con el silencio, ahora era un torbellino de pensamientos, un monólogo constante de adaptación y estrategia. Órale, Arturo, está siguiendo el arroyo. Tiene sentido. Agua es vida. El niño lo sabe instintivamente, el cazador también. ¿Pero va río arriba o río abajo? Miré el mapa borroso en mi mano bajo la luz de la luna. La estrella que dibujó no era cualquier estrella. Recordé las noches en que le enseñaba a Sofía sobre las constelaciones. Era la estrella polar, la estrella del norte. El arroyo corría hacia el sur. Mateo no estaba siguiendo el agua. La cruzó. Miré a la otra orilla. Sí, allí estaba, una sola huella pequeña, casi borrada. Se movía hacia el norte, hacia una formación rocosa que los lugareños llamaban el dedo de Dios, un pilar de piedra que se proyectaba contra el cielo. Su fuerte secreto tenía que ser allí. Me estaba adaptando no solo a la persecución, sino a pensar de una forma que no había pensado en años. Estaba conectando puntos, leyendo señales, no solo de la tierra, sino de la mente de otra persona. Era agotador y de una forma extraña y aterradora, revitalizante. Ya no era solo el vaquero fantasma en mi rancho, era un rastreador, un protector. El peso de esta nueva identidad era inmenso, pero por primera vez en mucho tiempo era un peso con propósito. Mientras avanzaba, la figura de Elena flotaba en mi mente. Ella era, en su ausencia, una especie de aliada. Su fe terca, la furia en sus ojos, era un contrapunto a mi propia resignación cínica. Casi podía oírla, insistiendo en que la bondad prevalecería, que Mateo estaba a salvo, protegido por una fuerza mayor. Me burlaba de la idea, pero una parte de mí se aferraba a ella. Era más fácil enfrentar la oscuridad si podías imaginar una luz, aunque no creyeras en ella. Las historias que me contó en esa breve interacción sobre sus alumnos, sobre la vida vibrante en la pequeña escuela, pintaron un cuadro de un mundo que yo había olvidado que existía. Un mundo de conexión, de comunidad, de pequeños gestos de cariño. Estaba rompiendo mi caparazón, incluso a kilómetros de distancia, y el enemigo, él también se estaba volviendo más real. No, solo encontraba sus huellas. Encontré un lazo descartado, hecho de alambre, cruel y eficiente. Encontré el resto de un cigarro, la marca barata que fumaban los cazadores furtivos de la región.
No era un fantasma. Era un hombre, con hábitos y herramientas. Y eso lo hacía vulnerable. No conocía la tierra como yo. Era un intruso, un parásito. Yo era parte de ella. Esa era mi ventaja. Conocía el terreno, los pasajes secretos, las trampas naturales. Podía usar la propia sierra como un arma. La falsa. Victoria llegó poco antes del amanecer. El cielo en el este comenzaba a clarear, pasando de negro a un gris azulado. Estaba exhausto. Mis músculos dolían, pero la adrenalina me mantenía en pie. Y entonces lo vi. Cerca de un cúmulo de rocas que se asemejaba vagamente a la forma dibujada en mi mano, encontré el almuerzo de Mateo, un pequeño saco de tela que contenía una manzana a medio comer y una galleta. Mi corazón dio un salto. Estaba aquí, estaba cerca. El alivio fue tan intenso que me mareó. Lo había logrado. Estaba a punto de gritar su nombre cuando algo me detuvo. Un olor, débil pero inconfundible. Humo de fogata, pero no de una fogata amistosa. Era el olor acre de madera verde quemada a toda prisa. Me agaché, el cuerpo instantáneamente en modo de alerta. Me moví lentamente rodeando las rocas, el rifle firme en mis manos, y entonces vi el campamento. Un pequeño círculo de tierra quemada, una cobija sucia, y a su lado varias jaulas de metal, vacías, pero con el olor a miedo animal aún flotando sobre ellas, y en el suelo un pequeño trozo de papel, el dibujo de un pájaro hecho con lápices de colores, uno de los dibujos de Mateo que ya había visto clavados en la pared de la escuela. El cazador no solo estaba cazando animales, la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba persiguiendo activamente al niño. La misión cambió de nuevo. Ya no era un rescate, era una intercepción. No solo estaba tratando de encontrar a Mateo, estaba tratando de llegar a él antes de que el cazador lo hiciera. La falsa Victoria se deshizo en cenizas, dejando atrás el sabor amargo del miedo y la urgencia. La noche no había terminado. La verdadera oscuridad apenas comenzaba. La calma antes de la tormenta es uno de los fenómenos más engañosos de la naturaleza y de la vida. Tras el descubrimiento del campamento del cazador, una extraña quietud descendió sobre mi persecución. El sol salió por completo, bañando la sierra en una luz dorada y limpia, y por un momento, la fealdad de la noche anterior pareció una pesadilla lejana. Encontré el rastro de nuevo, más claro ahora con la luz del día. Y algo había cambiado. Las huellas del hombre ya no estaban sobre las del niño. Estaban paralelas, a cierta distancia. Ya no estaba ocultando el rastro. Lo estaba pastoreando, como un coyote cercando a una oveja perdida, estaba guiando a Mateo a un lugar específico, dejándole pensar que escapaba, pero siempre controlando su dirección. Esta percepción me heló más que la noche fría. Era un juego cruel, un acto de tortura psicológica contra un niño. La calma era una ilusión. Era la calma de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Mientras avanzaba, el paisaje se abría. Los árboles se volvían más escasos, las formaciones rocosas más imponentes. Podía ver por kilómetros en todas direcciones, pero no había señal de ellos, solo la vastedad silenciosa. En esa quietud, la presencia de Elena en mi mente se hizo más fuerte. Me encontré imaginando qué estaría haciendo, probablemente organizando grupos de búsqueda, negándose a quedarse quieta, su fe una llama terca contra el viento de la desesperanza. Podía oír su voz en mi cabeza, no con oraciones, sino con preguntas. ¿Por qué te aislaste, Arturo? ¿De qué tienes tanto miedo? La pregunta resonaba en el silencio, y por primera vez no tenía una respuesta preparada. La soledad que había cultivado como una virtud ahora parecía una debilidad, un lujo egoísta. El precio del éxito, empezaba a entender, era la conexión.
Para salvar a Mateo ya no podía ser el vaquero solitario. Tenía que conectarme con la mente de un niño, con la estrategia de un enemigo y con la esperanza terca de una maestra de ciudad. Cada paso que daba hacia ellos era un paso lejos de mi aislamiento seguro. Cada pista que encontraba era un eslabón en una cadena que me ataba a ellos, a este drama, a este mundo de dolor y miedo del que tanto intenté escapar. El éxito significaría regresar con el niño, enfrentar la gratitud de la comunidad, los ojos de Elena. Significaría romper mi exilio, y el fracaso era impensable, pero la posibilidad flotaba como un buitre. Fracasar significaría probar que mi filosofía cínica era correcta, que la conexión solo lleva a la pérdida, que preocuparse por alguien es una receta para el desastre, y esa victoria sería mi condena final. El sol estaba alto ahora, el calor volviéndose brutal. El agua en mi cantimplora se estaba acabando. Mis músculos gritaban en protesta. El agotamiento era un enemigo físico, volviéndome lento, nublando mi juicio. Sabía que necesitaba descansar, pero el tiempo era un lujo que no tenía. La imagen del cazador, pastoreando a Mateo como un animal al matadero, alimentaba mi urgencia, quemando más caliente que el sol del mediodía. Fue entonces cuando el cielo comenzó a oscurecerse, no con la noche, sino con nubes de tormenta, negras y amenazantes, que parecían surgir de la nada, hirviendo sobre las montañas. El viento cambió, trayendo consigo el olor a lluvia y ozono. La sierra, en su indiferencia, estaba a punto de desatar su propia furia. La gran prueba no fue el cazador, sino la naturaleza. La tormenta se desplomó sobre mí con una violencia primitiva. La lluvia no era una cortina de agua, era un muro sólido, cayendo con fuerza suficiente para doler. El viento aullaba, arrancando ramas y levantando polvo y piedras. Los truenos explotaban directamente arriba, el sonido tan fuerte que parecía quebrar los huesos. En segundos, estaba empapado, la visibilidad reducida a casi nada. El suelo se transformó en lodo resbaladizo, viento relinchaba, asustado. Sabía que necesitábamos refugio, y rápido. Recordé una pequeña cueva, una grieta en la roca, no muy lejos de donde estaba. Tirando de viento por las riendas, luché contra el viento, la lluvia cegando mis ojos. Encontré la entrada, una boca oscura en la ladera de la montaña, y nos metimos dentro. La oscuridad y el confinamiento de la cueva me envolvieron. El sonido de la tormenta afuera era un rugido ahogado, pero aquí dentro un nuevo sonido comenzó a dominar, el latido frenético de mi propio corazón, el olor a piedra mojada, la humedad, la oscuridad. Fue como si una llave se hubiera girado en una cerradura oxidada dentro de mí. La cueva desapareció. Ya no estaba en 2025, refugiándome de una tormenta. Estaba de vuelta en esa otra noche. El sonido del viento era el sonido de la tierra deshaciéndose. El olor a roca húmeda era el olor a lodo y muerte. Mi pecho se oprimió, el aire no entraba. El sudor frío brotó en mi frente, mezclándose con el agua de la lluvia. Las sombras en la pared de la cueva danzaban, tomando formas familiares. Sofía, Luna, podía oír sus gritos. ¿O eran los míos? Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared de la cueva, sentándome en el suelo mojado, la cabeza entre las manos. El pánico era una ola negra, ahogándome. Estaba reviviendo todo, cada segundo aterrador. El vaquero fuerte, el rastreador hábil, se había ido. En su lugar solo había un hombre roto, atormentado por sus fantasmas. Lo que pasó después fue el falso clímax, el momento que pensé que sería mi fin. En mi mente aterrorizada, la tormenta de afuera y la tormenta dentro de mí se fusionaron. Me rendí. Me acurruqué en la oscuridad, esperando que la cueva se derrumbara, que la tierra me tragara como hizo con mi familia.
Sería una especie de justicia, un fin al sufrimiento. Había fallado. Fallé con Sofía y Luna esa noche, y ahora había fallado con Mateo y Elena. Mi debilidad, mi trauma no resuelto me había vuelto inútil. El cazador ganaría, el niño se perdería para siempre, y la culpa sería mía. Cerré los ojos, la respiración entrecortada en jadeos cortos y superficiales, y entonces, en medio de mi ataque de pánico, una imagen se formó en la oscuridad detrás de mis párpados. No era Sofía, no era Luna, era Elena, su rostro, sucio de polvo, pero con los ojos en llamas, su voz, no susurrando una oración, sino hablando con una fuerza tranquila. Tú me enseñas a sobrevivir aquí afuera, había dicho en algún futuro que imaginé, y tú me recuerdas por qué vale la pena sobrevivir, había respondido yo. El recuerdo de una conversación que nunca ocurrió fue la mano que me sacó del borde del abismo, y con ella otra voz, la suya, pero diferente, una voz que rezaba, no una oración de súplica, sino de fortaleza, una oración calma, firme, un ancla en medio de mi tormenta personal. No sé de dónde vino, si fue una alucinación, un recuerdo o algo más. Pero fue lo suficientemente real. En lugar de retroceder ante mi pánico, su presencia imaginada lo encontró. No intentó luchar contra la oscuridad, simplemente encendió una vela en ella. Su respiración, lenta y constante en mi mente, me dio un ritmo a seguir. Inhala, exhala. La tormenta afuera todavía rugía, pero la tormenta dentro de mí comenzó a calmarse. La opresión en mi pecho se aflojó. Abrí los ojos. La cueva era solo una cueva, el sonido era solo el viento. Estaba mojado, temblando, exhausto, pero estaba de vuelta. El vínculo que sentí con ella en ese momento, un vínculo forjado en mi propia mente, en mi momento más oscuro, parecía más real que las rocas a mi alrededor. Se volvió inquebrantable, y con él vino una nueva determinación. La tormenta no era el fin, era un bautismo. La tormenta pasó tan abruptamente como comenzó. El rugido del viento disminuyó a un susurro, y la lluvia torrencial a un goteo constante desde el techo de la cueva. La primera recompensa fue el silencio. Un silencio limpio, lavado, que no estaba cargado de soledad, sino lleno de la promesa de un nuevo comienzo. Salí de la cueva, parpadeando contra la luz repentina. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada, el olor que antes me traía pánico, pero que ahora olía a renovación. El mundo parecía haber sido lavado de sus colores opacos. El verde de los cactus era más vibrante, el rojo de las rocas más profundo, y yo me sentía diferente. El agotamiento todavía estaba en mis huesos, pero el peso en mi pecho, el peso de los fantasmas, se había aliviado. El ataque de pánico en la cueva, por más aterrador que fuera, funcionó como una purga. Me forzó a confrontar la oscuridad que mantenía encerrada, y la presencia imaginada de Elena me mostró que no tenía que enfrentarla solo. El vínculo, aunque unilateral e imaginario, me dio una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era un hombre huyendo de su pasado, era un hombre que lo había sobrevivido una vez más. Esa era mi recompensa, una claridad frágil pero real. Monté en viento, el cuero de la montura todavía húmedo, mi mente estaba afilada, enfocada. Sabía lo que tenía que hacer. Seguí el mapa en mi mano, el dibujo infantil ahora un talismán de esperanza. El terreno lavado por la lluvia hacía imposible el rastreo, pero ya no necesitaba rastros. Tenía un destino, el fuerte secreto de Mateo. Lo encontré una hora después. Era un afloramiento de rocas que, desde cierto ángulo, parecía un castillo en ruinas. Un lugar que la imaginación de un niño podría fácilmente transformar en una fortaleza. Mi corazón latía con fuerza por la anticipación. ¡Mateo!, llamé, mi voz sonando extrañamente alta en el aire quieto. Silencio. El giro fue un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire.
El fuerte estaba vacío. La esperanza que había florecido en mi pecho se marchitó instantáneamente, reemplazada por un pavor frío. No, tenía que estar aquí. Entré en el fuerte, un pequeño espacio rodeado de rocas altas, y fue allí donde lo vi, señales de lucha. El suelo de arena estaba revuelto con marcas de arrastre. Había un zapatito, el par del que vi en la orilla del arroyo, y había huellas, claras, inconfundibles en el lodo suave dejado por la lluvia, las botas del cazador y las pequeñas huellas de Mateo siendo arrastradas, no caminando. La desesperación me golpeó no como una ola, sino como una avalancha, sepultándome por completo. Llegué tarde. Todo el esfuerzo, todo el dolor, la superación de mi propio infierno personal, todo para nada. El cazador lo había atrapado. La imagen del niño siendo llevado a la fuerza, su rostro aterrorizado, ardió en mi mente. La calma que sentí después de la tormenta pareció una broma cruel. La claridad se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Salí del fuerte tambaleándome, el mundo girando a mi alrededor. Miré mis manos, las mismas manos que debían salvarlo, ahora vacías e inútiles. La culpa era una bilis amarga en mi garganta. El sonido de mi propia desesperación fue el único sonido en la vastedad de la sierra. Un grito, no de ira, sino de pura y absoluta angustia, arrancado desde el fondo de mi alma. El sonido de un hombre que lo ha perdido todo, de nuevo. El eco regresó a mí desde las rocas lejanas, burlándose de mi dolor. Caí de rodillas, la energía abandonándome por completo. El rifle cayó a mi lado, inútil. Golpeé el suelo, el dolor agudo en mis nudillos no siendo nada comparado con el dolor en mi corazón. Lo perdí. La frase salió como un susurro roto. Pierdo a todos los que me importan. Las palabras eran una confesión, una sentencia que pronunciaba sobre mí mismo. Primero Sofía y Luna. La tierra se las llevó, y no pude hacer nada. Ahora Mateo, un depredador humano se lo llevó, y no pude hacer nada. El patrón era claro, innegable. Yo era una maldición. Todo lo que tocaba, todo lo que me importaba era destruido. Mi decisión de ayudar no fue un acto de nobleza, fue un acto de arrogancia. ¿Quién me creía que era para desafiar al destino? Para pensar que podía proteger a alguien. Mi lugar estaba en mi rancho, rodeado de mi silencio, donde no podría lastimar a nadie más. El dolor era tan abrumador, tan completo, que se transformó en una apatía helada. Ya no sentía nada, solo un vacío inmenso. Me levanté, los movimientos mecánicos vacíos. Me di la vuelta en dirección a mi rancho. Ya estaba, se acabó. Iba a volver a mi fortaleza de soledad y a cerrar el portón para siempre. Dejar que el mundo siguiera su curso. Dejar que el cazador ganara, dejar a Elena y al pueblo con su dolor. Era lo que merecía, era lo que yo era, un fantasma destinado a vagar solo. El monólogo de mi autopsia mental comenzó mientras caminaba de regreso hacia Viento. Mira, Arturo, esta es la prueba. Lo intentaste, te abriste por una fracción de segundo y el universo te castigó por ello. El dolor es la única verdad, la pérdida es la única constante. El amor, la conexión, la esperanza, son cebos para los tontos. Y tú mordiste el anzuelo. Cada paso era una confirmación de mi propia condena. Estaba realizando una autopsia a un corazón que todavía latía, declarándolo muerto. Catalogué mis fallas, mi vacilación inicial, el tiempo que perdí, mi debilidad en la cueva. Cada error era un clavo en el ataúd de mi esperanza. Me convencí de que este era el final inevitable, que la historia de Arturo, el vaquero, siempre terminaría en soledad y pérdida. Era un guión escrito hace mucho tiempo. En la noche de aquel deslave, yo solo estaba desempeñando mi papel. Llegué a Viento, que me miró con sus ojos grandes y pacientes, como si no entendiera mi rendición. Puse la mano en su crin, el pelaje familiar un pequeño punto de realidad en mi niebla de desesperación.
Tomé las riendas, listo para montar y abandonar todo, listo para aceptar mi destino como el hombre que siempre pierde. La noche oscura del alma no es oscura por falta de luz, sino porque la única luz que ves es la de tu propio infierno particular. Allí, de pie junto a mi caballo, con las riendas en la mano y el peso de todas mis pérdidas en la espalda, yo estaba en ese lugar. La sierra a mi alrededor, que antes era mi hogar, ahora parecía un cementerio de esperanzas. Cada roca era una lápida. El viento susurraba los nombres de aquellos a quienes no pude proteger. La decisión de volver al rancho no era una elección. Parecía la única conclusión lógica para la ecuación de mi vida. La soledad ya no era un castigo, era el estado natural de las cosas para alguien como yo. Podía sentir las paredes levantándose de nuevo alrededor de mi corazón, más altas y más gruesas que antes. La apatía era un capullo cómodo, protegiéndome de sentir cualquier otra cosa. Estaba listo para cerrarme al mundo, para aceptar que la historia de Arturo era una tragedia y este era su acto final. Levanté el pie hacia el estribo, un movimiento lento y pesado, como un anciano preparándose para su último viaje. El mundo se había vuelto mudo y gris. Ya no veía los colores vibrantes de después de la tormenta, solo los tonos de polvo y piedra. El olor a tomillo silvestre ya no traía ninguna sensación. Me estaba desconectando, un sensor a la vez. El viaje había terminado, había perdido. El detonante de la claridad no fue un sonido ni una visión, sino un toque fantasma. En el momento en que mi mano se cerró sobre el cuero de las riendas, la textura áspera y familiar bajo mis dedos, algo sucedió. Me volví, esperando ver a alguien. No había nadie, pero la sensación persistió, la presión de una mano en mi brazo, y entonces una voz, no en mi cabeza esta vez, sino tan clara que parecía estar a mi lado, la voz de Elena. No, la palabra era una orden, no una súplica, tan llena de fuego y fe que pareció quemar la niebla de apatía que me envolvía. Tu historia no termina así, Arturo. Nuestra historia no termina así. Sus palabras, reales o imaginadas, no importaba. Me golpearon con la fuerza de un rayo. No intentaron consolarme. Me desafiaron. Se negaron a aceptar mi derrota. Tomaron el guión trágico que yo había escrito para mí mismo y lo hicieron pedazos. Mi cuerpo entero se estremeció. Mi mano se congeló en las riendas. La apatía se rompió como un cristal fino, y por debajo el dolor y la desesperación volvieron con toda su fuerza. Pero esta vez no me paralizaron, me alimentaron. La rabia comenzó a burbujear. Rabia contra mí mismo, por rendirme. Rabia contra el cazador, por su crueldad. Y rabia contra el destino, por intentar forzarme a aceptar un final que yo no quería. El cambio de perspectiva fue sísmico. Bajé el pie del estribo. Mi espalda se enderezó. Miré mi mano, la misma mano que había declarado la derrota momentos antes. Y lo vi. El mapa. El dibujo borroso de carbón que Mateo había hecho. Mis ojos, antes enfocados en mi propio dolor, ahora lo veían de verdad por primera vez. El fuerte, la estrella. Estaba tan enfocado en el fuerte que apenas presté atención a la estrella. Era un dibujo simple, una cruz con puntos extra, pero no era un garabato al azar, era una constelación, una que mi padre me enseñó a reconocer cuando era niño, la Cruz del Sur, pero eso no tenía sentido, no es visible tan al norte. Entonces, ¿qué era? Miré de nuevo. La forma, el fuerte, no era un castillo. Era una representación de las montañas en el horizonte, y la estrella no estaba sobre ellas, estaba dentro de ellas, y de repente lo supe. El mapa no era para un fuerte de piedras, era para un lugar que los niños del pueblo llamaban la Estrella Caída, una antigua y peligrosa mina de plata abandonada, cuya entrada principal,
bloqueada desde hacía décadas, tenía una viga de madera podrida en forma de cruz sobre ella, y el nombre de la mina, Mina la Estrella. El mapa no era para las estrellas en el cielo, sino para una estrella en la tierra. El niño no estaba perdido. Se dirigía a su escondite más secreto, y el cazador, pastoreándolo, lo estaba llevando exactamente allí, a un lugar aislado donde nadie pensaría en buscar. La percepción me golpeó como un puñetazo, pero un puñetazo que me despertó. No había llegado tarde, solo había ido al lugar equivocado. La sensación fue la de resurrección. La sangre pareció volver a correr por mis venas, caliente y rápida. El color volvió al mundo, más vívido que nunca. El aire tenía un sabor dulce. Ya no estaba muriendo, estaba naciendo de nuevo, forjado en el fuego de la desesperación y renacido por la fe de una mujer y la inocencia de un niño. El agotamiento desapareció, reemplazado por una energía pura y pulsante. Miré al horizonte, no con derrota, sino con un propósito feroz. Sabía a dónde ir, sabía qué hacer. Mi fuerza ya no venía solo de mi conocimiento de la tierra, sino de algo nuevo, una conexión con la esperanza de Elena, con la resiliencia de Mateo. Ya no luchaba por huir de mi pasado, luchaba por construir un futuro donde los niños no son secuestrados por monstruos y donde la fe no se destruye. Redefinir el final se convirtió en mi única misión. La historia no era sobre un vaquero solitario que lo pierde todo. Era sobre un hombre que, al perderlo todo, encontró una razón para luchar de nuevo. El cazador pensó que estaba acorralando a su presa. No sabía que estaba acorralando a un hombre que ya no tenía nada que perder y todo por proteger. Tomé las riendas de viento, pero esta vez no hubo vacilación. Mi mano estaba firme, mi mirada fija en el punto del horizonte donde sabía que la mina la estrella estaba escondida. «Aguanta, Mateo», le susurré al viento. «Voy en camino». La cacería no había terminado. Acababa de empezar de verdad. La nueva acción era movida por una calma que nunca antes había sentido. No la apatía de la desesperación, sino la serenidad de quien tiene un propósito absoluto. Cada movimiento era preciso, eficiente. Ya no había espacio para la duda o el miedo. El sol comenzaba a descender de nuevo, sumergiendo la sierra en largas sombras. Pero esta vez la oscuridad era mi aliada. Monté en viento y no lo incité a una carrera desesperada, sino a un galope constante y devorador de tierra. No necesitaba rastros, el mapa del paisaje estaba grabado en mi mente. Usé atajos que solo los vaqueros más viejos conocían, veredas de cabras que cortaban las laderas de las montañas, ahorrando un tiempo precioso. El viento en mi cara era frío, pero no lo sentía. Mi enfoque era total, un punto de luz en mi mente, la entrada de la mina. Podía sentir al cazador, no de forma mística, sino práctica. Estaría cansado, arrogante. Pensaría que ganó, que estaba seguro en su escondite. La arrogancia lo volvería descuidado. Mi dolor, por el contrario, me había afilado, me había transformado en una cuchilla. Ya no era la presa. Ahora yo era el depredador. Llegué a la cordillera que escondía la mina cuando el cielo estaba en tonos de un morado profundo. Desmonté a una distancia segura, el sonido de los cascos de viento siendo ahogado por la tierra blanda. Me acerqué a pie, moviéndome de sombra en sombra. El rifle en la mano, pero no levantado. Mi primera arma sería el silencio. La entrada de la mina era una herida oscura en la ladera de la montaña, parcialmente oculta por arbustos y rocas caídas. La viga de madera en forma de cruz estaba allí, podrida y rota. Desde dentro pude ver el débil parpadeo de una fogata. La calma y el propósito eran como un escudo a mi alrededor. Mi respiración era lenta y regular. Mi corazón latía firme, no con miedo, sino con una fría disposición. No estaba allí para una pelea de cantina.
Estaba allí para desarmar una trampa, para rescatar algo precioso. Era un trabajo, no una venganza. Me agaché detrás de una gran roca, observando. Pude ver la silueta del cazador contra el fuego. Era grande, corpulento. Y vi a Mateo, acurrucado al otro lado del fuego, pequeño y aterrorizado. El plan se formó en mi mente, no con pensamientos, sino con instintos. No iba a entrar por el frente. Eso sería lo que él esperaría. Usaría la tierra, usaría mis habilidades, mi fuerza. No estaba en mi capacidad de violencia, sino en mi conocimiento. Di la vuelta subiendo silenciosamente por la ladera sobre la entrada de la mina. La verdadera resolución comenzó no con un disparo, sino con el sonido de una reata. Tomé mi lazo de la montura de viento, el lazo que usaba todos los días para el ganado, una extensión de mi propia mano. Había un conjunto de piedras sueltas directamente sobre la entrada de la mina, peligrosamente equilibradas. No era un deslave, pero era inestable. Lancé el lazo. La cuerda volando silenciosamente por el aire, la lazada se enganchó en una roca saliente. Tiré. Con un crujido y un estruendo de grava, una pequeña avalancha de piedras y polvo se derrumbó justo enfrente de la entrada de la mina, no lo suficiente para sellarla, pero sí para crear una distracción ensordecedora y una nube de polvo. El cazador, tomado por sorpresa, gritó y se volvió hacia la entrada, levantando el rifle cegado por el polvo. ¡Quieto ahí!, le gritó a la oscuridad. Ese fue el momento. Mientras estaba desorientado, una voz clara y tranquila cortó el aire. No la mía, una que había practicado en mi mente. La voz de Elena. La proyecté, no alta, sino penetrante. «Mateo, conmigo, ahora». El niño, al oír una voz que no era la de su captor, una voz que sonaba a seguridad, reaccionó por instinto. Se levantó y corrió, no hacia la entrada bloqueada, sino hacia un lado, hacia las sombras de donde provenía la voz. Lo agarré, poniendo un dedo en sus labios, y lo jalé hacia la seguridad detrás de las rocas. La rabia del cazador, al darse cuenta de que había sido engañado, fue un rugido. Salió de la nube de polvo, el rostro contorsionado de furia, y se encontró de frente conmigo. Levantó el rifle, pero yo fui más rápido, no con un arma, sino con el lazo. Lo lancé de nuevo. La cuerda se enroscó en su pecho y brazos, aprisionando el arma contra su cuerpo. Tropezó, tiré de la cuerda y cayó pesadamente. No lo golpeé, no lo amenacé, simplemente lo inmovilicé, atando sus muñecas y tobillos con la eficiencia de un vaquero que amarra a un becerro. Su fuerza bruta no fue rival para la habilidad y la inteligencia. Maldijo, se revolvió, pero estaba neutralizado. Lo miré no con odio, sino con una especie de piedad fría. «Tu historia termina aquí», le dije en voz baja. Me había probado a mí mismo, y quizás a un universo que estuviera escuchando, que mi fuerza era mayor que la suya, no porque fuera más fuerte, sino porque mi fuerza no venía de la crueldad. La caminata de regreso al pueblo fue silenciosa. Mateo, exhausto, se durmió en mis brazos mientras yo cabalgaba en viento. El cazador fue dejado atado para las autoridades que los hombres del pueblo seguramente llamarían. La noche estaba clara, las estrellas brillando con una intensidad que parecía nueva. Cada una de ellas ya no era un recordatorio de mi soledad, sino un testigo silencioso del viaje. No me sentía como un héroe, me sentía entero. Las piezas rotas de mí mismo parecían haberse encajado de nuevo en su lugar, no perfectamente, las grietas aún visibles, pero lo suficientemente fuertes como para mantenerme en pie. La escena final de mi viaje personal no fue en la mina, sino en la entrada del pueblo. Las luces de las casas eran como un faro. Cuando emergimos de la oscuridad, sonó un grito, y luego todo el pueblo pareció estallar en vida. La gente salió de sus casas corriendo hacia nosotros. La madre de Mateo lo arrancó de mis brazos, cubriendo su rostro de besos y lágrimas de alivio.
La escena era pura emoción, abrazos, llantos, oraciones de gratitud. En el pasado, habría retrocedido ante esta ola de emoción, habría entregado al niño y desaparecido de nuevo en mis sombras. Pero esta vez no me aparté. Desmonté de viento y me quedé allí, en el centro de la celebración. Permití que la gente me tocara, que me abrazara, que me diera las gracias. Y entonces la vi, Elena. Se abrió paso entre la multitud. Su pierna estaba vendada y se apoyaba en una muleta improvisada, pero sus ojos estaban fijos en los míos. Ya no había furia en ellos ni súplica, había una comprensión tan profunda, tan completa, que parecía que había estado conmigo en cada paso del camino. Se detuvo frente a mí, y el ruido de la multitud pareció desvanecerse. La lección que interioricé en ese momento fue simple y profunda. La verdadera fortaleza no está en el aislamiento que nos protege del dolor, sino en la valentía de conectar, incluso con el riesgo de salir herido. Mi silencio no era fuerza, era miedo. Mi soledad no era independencia, era una prisión. Elena, con su fe inquebrantable, y Mateo, con su mapa de estrellas, me dieron la llave. Ella no dijo nada, solo extendió la mano. Miré su mano y luego la mía, callosa, sucia de tierra y de la lucha, la de ella, más suave, pero fuerte a su manera, y la tomé. Nuestros dedos se entrelazaron, y en ese toque, el último muro alrededor de mi corazón se derrumbó, no con un estruendo, sino con un suspiro silencioso de alivio. El símbolo de mi paz no fue el cazador atado ni la gratitud del pueblo. Fue ese simple acto de tomar su mano. La cámara de mi memoria se aleja, mostrando al vaquero, ya no solitario, y a la maestra, que encontró un amor tan fuerte como su fe. Estamos lado a lado, rodeados por la comunidad, mirando el horizonte de la sierra. Las montañas ya no son un lugar de pérdida, un cementerio de fantasmas. Son un lugar de renacimiento, el lugar donde me perdí para poder encontrarme. El futuro ya no es un eco del pasado, una página ya escrita con dolor. Es una página en blanco, brillante y llena de posibilidades que escribiremos juntos. El silencio que ahora me rodea ya no está vacío, está lleno con la promesa del sonido de su risa, con el calor de su mano en la mía. El vaquero callado finalmente encontró su voz, y su primera palabra fue esperanza. La historia de Arturo nos muestra que la fuerza más increíble no viene de la ausencia de miedo, sino del valor de actuar a pesar de él. Recuerda, esa misma fuerza reside dentro de ti. ¿Cuál fue el mayor desafío que has superado en tu vida? Comparte un poco de tu viaje en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita leer hoy. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te pierdes ninguno de nuestros próximos viajes de superación. Y para seguir inspirándote, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora y descubre otra historia real sobre el poder de la resiliencia humana. Gracias por tu compañía, que te lleves un poco de este valor a tu día. Hasta el próximo video.